Una pregunta trascendental en tu vida es: ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿O quién eres tú? Si te pregunto esto, de pronto dirías en este momento: no, yo soy médico, soy docente, soy ingeniero, soy padre, soy tal cosa. Pero déjame decirte que lo que tú eres serás eternamente. Por esa razón, el título de hoy es la esencia de lo que tú eres. Lo que tú eres. ¿Otra vez? Vuelvo otra vez a preguntarte: ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? Entonces, Dios nos responde entre tantos versículos con primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El siguiente versículo dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El siguiente versículo comienza con otra expresión de lo que somos: amados. Eso sí es lo que somos, porque eso seré después de partir de este cuerpo. Mi cuerpo no es lo que yo soy. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo, dentro de un ratico, lo dejaremos aquí y saldremos disparados. Nuestra alma y nuestro espíritu saldrá disparada. No, yo soy un tal, yo tengo tanta cantidad de cosas. Todo lo que tú tienes en esta vida, aquí se quedará. No es tuyo, no hace parte de tu ser. Otra cosa, antes de que lleguemos al fondo: los vacíos del ser no se llenan con tener. Solo Cristo Jesús lo llena. Por esa razón Jesús dijo: yo soy el pan de tu hambre, yo soy el agua de tu sed, yo soy la vida de tu muerte, yo soy el camino. Esa sí es nuestra esencia. Tenemos aquí una imagen, la estamos viendo, una imagen, y esta imagen va a aparecer contundentemente en este año en nuestros distintos medios de comunicación. Ahí vemos a Cristo, la base dice que Cristo es el fundamento, Cristo es también la piedra angular, Cristo es el todo, pero que nosotros hemos sido construidos dentro de ese edificio llamado la iglesia, y por esa razón tenemos 4 pilares allí en los cuales enfatizaremos en este año, y espero que hasta que el Señor llegue por nosotros. ¿Cuáles son esos 4 pilares que tenemos? El primero, adoración. El versículo de primera de Pedro dice: mas vosotros sois real sacerdocio, a quienes les permitía Dios el privilegio de adorarle, a los sacerdotes. Pero no somos cualquier sacerdocio, somos real sacerdocio, para adorar a Dios. El siguiente pilar, la siguiente columna, ¿cuál es? Comunión. Y dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido. ¿Y cuántas personas hacen un pueblo? Yo solo no hago un pueblo, yo solo soy un solo individuo, ¿cierto? Entonces somos un pueblo, somos una comunidad de adoración, somos una comunidad diseñada para tener comunión, pero también, ¿para qué más? Para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso también involucra
la cuarta columna, que es servicio. Entonces, por esa razón, tenemos allí la esencia de nuestra existencia y de nuestra redención. Fuimos redimidos. Primero fuimos creados con un propósito. Ese propósito está diseñado ahí en esas 4 columnas, esos 4 pilares. El domingo pasado los directores nos recordaban cada uno de esos pilares, y ahora vamos a recordar este texto que hemos tomado como base porque involucra evidentemente lo que somos. Vamos a permitir que ustedes lean con esa voz potente el versículo de Primera de Pedro 2:9. Dice así: 1, 2, 3. Más Entonces, hoy tenemos ahí nuestra Biblia porque vamos a tener oportunidad para leer versículos. Entonces, como introducción, nuestra existencia está diseñada eternamente. Primero, esa es la primera verdad. La primera verdad: usted es un ser eterno. Eterno. Usted está hoy aquí, pero un día saldrá de aquí y la Biblia dice que va a tener un destino, un destino. Primero, los que no creen en el Señor van a un lugar a esperar el juicio. Los creyentes van con el Señor a esperar el rapto, pero están con el Señor, dice. Hoy están con el Señor los que creemos en el Señor. Cuando salimos de este cuerpo, seguimos con el Señor, esperando ser revestidos del nuevo cuerpo para seguir con el Señor por la eternidad. Esa es nuestra esencia. Pero ningún ser humano le ocurre lo que dice un refrán que en la mente de muchos se repite: la vida se acaba, o la existencia se acaba para el que se muere. No, el que se muere solo su cuerpo, una parte de su ser, que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu no muere, el alma no muere, este cuerpo muere, y por lo tanto Dios promete que todos los seres humanos van a ser levantados de la tumba, de la tierra. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Unos para estar con el Señor y otros para estar separados del Señor por la eternidad, y eso Dios le llama muerte eterna. Por eso nos preguntamos: ¿cuál es la esencia de tu ser? ¿Qué es lo que eres tú? Ahorita expresé que los vacíos del ser no se llenan con tener. Usted puede tener la cantidad de cosas, todo lo que quiera. Pregúntele a Salomón. Y cuando lee usted Eclesiastés, después de tener 1000 mujeres, tantos caballos, tanta riqueza, tantísimas cosas, todo lo que mi corazón me pidió, se lo di. Y la conclusión, ¿cuál es? Vanidad de vanidades, todo es vanidad bajo el sol. Y por esa razón usted encuentra que personas que hoy tienen tantas posesiones, tantas cosas, su corazón continúa vacío aquí. Pero eso no es el problema, como veíamos en el momento anterior de la enseñanza. Eso es lo que el Señor Jesús tiene el poder de cambiar. Y por eso el Evangelio lo define Dios como el poder de Dios, para cambiar la esencia del ser humano. Después de ser un pecador, a convertirse en un adorador. Después de haber sido separado de Dios allá en el huerto por medio de Adán y Eva, ahora Cristo Jesús nos une otra vez para que Dios haga parte del ser nuestro eternamente y para siempre.
Entonces fuimos diseñados para adorar, fuimos diseñados para servir, fuimos diseñados para ser extensores, publicadores, predicadores del reino de Dios y para tener comunión íntima con Él para siempre y también, por supuesto, con aquellos que tienen comunión con Dios. Como dice el versículo, somos nación santa, somos linaje escogido, somos pueblo escogido para adorar al Señor. Entonces, hoy tenemos el privilegio, cada creyente, de entender que somos parte de un privilegiado coro o grupo de personas que adoramos ahora y que nos preparamos para adorarle por la eternidad. Así es, hoy venimos a adorar aquí un ratico de nuestra cantidad de tiempo que Él nos ha regalado. Pero en el cielo, la adoración será la actividad normal. Hoy tenemos que salir a buscarnos la comidita o a buscarnos la cantidad de cosas, a trabajar para poder venir a adorar a Dios. En el cielo será la única actividad. Por esa razón, los que adoran a Dios ahora son los que adorarán a Dios por la eternidad. Si alguien no adora a Dios ahora, no le gusta adorar a Dios ahora, o no quiere adorar a Dios ahora, hombre, no hay ninguna razón por la cual ir al cielo. Si en el cielo es lo único que se va a hacer, ¿cierto? Entonces, esa es la gran realidad. El primer pilar, entonces, es la adoración. La adoración. Allí tenemos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Algunos hermanos tengan la bondad de ir buscando. Otro hermano, Juan 4, 24. Y otro hermano o hermana, Primera de Corintios 14, 25. Y otro, Apocalipsis 15, 4. La adoración entonces es una actitud del creyente de asombrarse al percibir quién es Dios, al percibir la inmensidad de Dios. El temor reverente simple y llanamente es una reacción del creyente cuando está frente a frente a Dios. Al entender que Dios está conmigo ahora, aquí y en todas partes. Donde usted va, usted está con el Señor. El Señor también está con usted. Por lo tanto, el temor reverente es expresado en toda la vida, en cada momento. Entonces tomamos en cuenta a Dios, porque Él está en nuestra vida. No hay una acción que podamos decir, esta puedo hacerla aparte de mi relación con Dios. La adoración también incluye el servicio, la obediencia ante la majestuosidad divina. Un adorador es alguien que admira los atributos de Dios, los percibe, los cree, se asombra, tiene temor de su grandeza, tiene una reverencia profunda, una devoción real hacia Él. Y por supuesto, le sirve, le adora y le obedece. La adoración se expresa con humildad. Una persona creyente, un adorador a Dios, es una persona humilde. ¿Qué es humilde? Es reconocer su esencia. La humildad tiene dos caras. La humildad siempre tiene que ver con Dios. Una persona humilde entonces ve a Dios y ve quién es Dios. Y se mira a sí mismo y se ve como es. Tal y cual es. ¿Qué es? Nada. ¿Qué es? Polvo. ¿Qué es? Incapaz. Y por esa razón tiene que acudir a Dios para que lo capacite. A Dios para que le dé
el poder. Ese es un humilde. La adoración también se expresa con sumisión a su majestad y con un servicio cultico continuo a Él. Tenemos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Qué maravilloso texto. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestro ser delante de Dios como un sacrificio lógico, que es el verdadero culto de adoración a Dios. Presentar mi vida a Dios, presentarme yo mismo tal como soy, como hemos venido aprendiendo en estos días, tal y cual soy, me presento delante de Él. Eso es adoración, hermanos. Eso es adoración. Y ¿sabe una cosa, hermanos? Para la adoración hay varios elementos. Primero, tiene que estar Dios. Usted se presenta delante de Dios. Segundo, Dios ha escogido espacios para adorarle. Para adorarle. En el Antiguo Testamento, los primeros hebreos comenzaron a hacer altares y allí adoraban a Dios. Luego pasaron al tabernáculo. ¿Sí recuerdan la historia? Al tabernáculo. Y cada vez que iban a adorar a Dios, ¿dónde iban? Al tabernáculo. Después pasaron al templo. Y me llama la atención que lo que Dios dice es que lo que Él diseñó aquí en la tierra, el tabernáculo, el templo, es lo que vamos a estar allá en el cielo. Allá en el cielo tenemos una ciudad donde ya ahora Dios es el tabernáculo. El tabernáculo de Dios con los hombres es la Nueva Jerusalén, donde estaremos para encontrarnos con Dios. ¿Cuál es el lugar donde Dios nos ha diseñado a nosotros ahora para encontrarnos con Él y entre nosotros? Este espacio, hermano. Aquí venimos a adorarle. Eso es lo que hacemos. Y cuando lleguemos al cielo, allá vamos a encontrar un espacio también mucho más grande, por supuesto. Juan 4, 20 al 24. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, en el Antiguo Testamento había un conflicto que se generó cuando se dividió el reino. Los del reino del norte pusieron entonces en Samaria un lugar donde adorar a Dios, un monte, y acá en Jerusalén estaba el templo. Y Dios le dice a los judíos, a la mujer samaritana, le dice: ni en Jerusalén ni en el monte, es en espíritu. Entonces, ¿qué hace Dios para que le adoremos? Él mismo se traslada a nosotros y habita entre nosotros y nos hace sus templos. Y por esa razón dice que somos el templo del Espíritu Santo, para que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Como nosotros perdimos la capacidad de adorarle a través del pecado de Adán, entonces el Espíritu Santo viene para llevarnos a adorarle a Él en verdad. Por eso dice en espíritu y en verdad. Y otra cosa que ha hecho Dios es darnos la palabra para que ella nos guíe, o para que Él nos guíe por medio de la palabra para una adoración genuina. Estamos en 1 Corintios 14, 25.
que Dios está entre nosotros. Hermanos míos, somos una iglesia y somos la casa de Dios, somos la morada de Dios, somos la familia de Dios. Evidentemente, lo que hace que nosotros seamos distintos a cualquier cosa en el mundo es la presencia de Dios. Es que Dios actúa. Y Apocalipsis 15:4. Hoy nosotros reconocemos los atributos de Dios, pero ahí en Apocalipsis dice que todas las naciones del mundo, cuando Jesús venga aquí en la tierra, tendrán que ir a adorarle. Y otra vez, ¿dónde tendrán que ir a adorarle? ¿A dónde? ¿A dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. Hay un lugar de adoración. Hermanos, ¿está convencido? Este es el lugar donde Dios, si Dios te ha puesto aquí para adorarle, adórale, hermano. Adórale. Número 2, la segunda columna que tenemos es comunión. Qué privilegio es pertenecer a ese grupo selecto. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La comunión significa que estamos unidos, somos un pueblo, somos una casa o una familia liderada por Dios, somos un cuerpo, la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Jesucristo, nuestro Señor. Ninguno de nosotros es Señor de nadie, nosotros todos somos siervos. Todos somos hijos. El único Señor es Jesús, al cual seguimos. La unión, también el otro concepto de comunión es que participamos. Tú y yo somos miembros del mismo cuerpo, de la misma familia, compañerismo. Hacemos actividades que Dios programó para estar juntos, como el culto de esta mañana, el culto de damas, el culto de jóvenes, el culto de de varones, lo que hacemos como varones. Dios programó una vida, una serie de actividades para que estemos juntos, unidos y disfrutemos de esa relación. De esa relación. En estos días estaba sentado con algunos hermanos y les decía que una de las cosas que el Señor nos ayudó con nuestros hijos, porque es difícil en el mundo donde vivimos, tenemos una guerra de que el mundo quiere robarse nuestros hijos. Quiere robarse nuestros hijos. Y más pequeño, cada día quiere llevarse lo más pequeño. Y por esa razón vemos que los niños acuden a la iglesia porque los papás lo traen. Pero a cierta edad ya viene el papá solo. Y entonces, una de las cosas que nos ayuda mucho es que nuestros hijos tengan actividades de niños. Qué alegría es ver cuando los niños se reúnen. Ay, vaya, cuando se reúnen varias familias ahí en la casa pastoral. Se ponen sucios, pero disfrutan, hermano. Ese tiempo es un disfrute especial para ellos. Las actividades para los jóvenes, las actividades de las mujeres, esas son programadas por Dios para enriquecer, para nutrir esa armonía, como le llama Dios, la unidad del Espíritu, porque no es una unidad de organización. Los creyentes tenemos una asociación, todos estamos metidos dentro de la misma iglesia. Eso es lo que dice ahí en 2 de Corintios. Yo quiero pedirles que un momentico leamos 2 de Corintios juntos. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 17, ahí nos explica en qué consiste la comunión que nosotros tenemos como iglesia, como creyentes. 2 de Corintios capítulo 6. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Dice así entonces:
Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, del versículo 14 hasta el 17. ¿Me acompañan? Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, yo os recibiré. Entonces, aquí está descrita en qué consiste la comunión. Cada una de esas palabras. Unión, ahí está, unión, ¿qué más? Compañerismo, comunión, concordia, parte, tenemos la misma herencia. Cuando llegamos, todos tenemos un pedacito allá en el cielo de la herencia, una parte. La persona que no ha creído en el Señor no tiene ese pedacito allá en el cielo. No hay un lugar que heredar en el cielo. Acuerdo, los creyentes nos podemos poner de acuerdo. Mire, vea, aquí estamos de acuerdo. Tenemos un tiempo de estudio, tenemos lo que sea y nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios habita entre nosotros. Porque Él ha hecho de nosotros su pueblo. Esa comunión es posible porque Jesús limpió nuestros pecados. Como dice Primera de Juan, que porque Cristo Jesús, la comunión verdadera es con Jesucristo, y la comunión verdadera es posible porque Jesús quitó nuestros pecados, porque el pecado nos separaba de Dios. Nos separaba de Dios. Esa comunión Dios nos trae a ella. Ninguno se mete. Nadie tiene el poder para meterse. Por esa razón en Primera de Juan dice que fuimos llamados, traídos e insertados. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice que la comunión verdadera se tiene primero con Jesucristo, con el Padre y entre nosotros como iglesia. ¿Sí estamos? La comunión verdadera se expresa en el andar. El que tiene comunión con Dios anda, vive, actúa como Dios, por la comunión que tiene con Él. Por esa razón, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que el que anda en luz, o sea, que el que dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tiniebla, realmente está mintiendo, porque sus acciones manifiestan qué tipo de comunión o relación tiene con Dios. ¿Sí estamos? Esa es la realidad. Vámonos para el punto 3. Evangelismo. La tercera columna de nuestra iglesia, de nuestro edificio, es el evangelismo. ¿Qué es el evangelio? Pregúntele a Romanos 1:17. Y Romanos 1:17 nos lo va a contestar. Vamos a leerlo juntos. Dice así: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito. Es el versículo 16 el que nos responde. El versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Esa es la descripción que Dios hace, la definición. El evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. En el evangelio, entonces, cuando Jesús vino a predicar el evangelio, ¿qué hizo? Manifestar el poder de Dios. ¿Para qué? Para que las personas pudieran creer que así como Él tenía poder sobre todas las cosas en esta tierra, Él también tenía poder para quitar, para perdonar los pecados de los seres humanos.
El que no crea que Jesús tiene el poder de quitarle el pecado, entonces no ha creído en el verdadero evangelio. Voy a decir algo aquí interesante. El falso evangelio no ve pecado. No hablan del pecado. Se habla de plata, se habla de cualquier otro tipo de cosa menos del pecado. El verdadero evangelio es que Cristo nos dice: tú tienes un problema y tú no tienes el poder de quitártelo. Yo soy el único que tengo el poder de quitarte el pecado. Yo soy el único que tengo el poder de llevarte al cielo, desde donde te sacó el pecado. Y por esa razón el evangelio verdadero depende del poder de Cristo para actuar, para hacer. Los que creemos en el evangelio tenemos que depender del poder de Dios para vivir día a día, todos los días. Por esa razón dice que el evangelio es poder de Dios. Ahora, ¿qué se necesita para presentar el evangelio? La primera es sentirnos deudores. Si a mí el Señor me dio un regalo inmerecible, si a mí me quitó el poder y ahora yo veo a los otros seres humanos cautivos en el pecado que Dios me quitó, del cual me sacó, hombre, ahora yo tengo que sentirme como deudor. Por esa razón el versículo 14 dice: yo soy deudor. Yo tengo una deuda que pagar, y la deuda la tengo con Dios y la tengo con mi familia. Ellos no conocen el evangelio. No conocen el evangelio. Y yo debo mostrarles a ellos con mi vida y con la palabra de Dios que el evangelio sí tiene el poder. Pero ¿de qué me sirve a mí de decirles a ellos: busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios para que sea salvo? Y yo no soporto esa predicación con mi vida. ¿De qué poder de Dios estoy hablando? Si Dios no puede con mi pecado, y digo no puede porque yo sigo pecando igualito y estoy predicándole a las personas de que, mire, busque a Dios para que Dios lo salve del pecado. ¿Cómo así? ¿Eso cómo se entiende? ¿Sí me da? Que esa es la gran dificultad que nosotros tenemos. Si yo predico el evangelio, debo tener el soporte. Yo soy el testigo, como dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en todas partes. Testigo verdadero del poder de Dios. Las personas me ven. Es verdad que Dios cambia. Es verdad que Dios transforma. Es verdad que Dios quita el pecado. Pero estoy predicándole a las personas de que Dios quita el pecado y yo continúo con mi propia vida de pecado. Eso no se entiende, ¿cierto? Por esa razón debo mostrar el poder de Dios con mi propia vida. Soy deudor, pero también debo tener disposición. Yo tengo que decidir comunicar el evangelio a otros, como dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Debemos tener disposición, predisposición, equipamiento para comunicar el evangelio. Voy a decirles que la manera más tremenda como Dios actuó predicando el evangelio al comienzo fue persona a persona. Ven y te presento a Jesús, el Mesías. Hemos conseguido al Mesías, del cual habla la Biblia. El mundo está lleno de hombres que se paran en las calles a gritar, de show. Ellos están sedientos
de ver vidas realmente transformadas, a las cuales acudir y decirle, oye, ¿cuál es el remedio? Estamos parecidos a los que venden el producto. Productos eso mágico, ¿no? Venga que yo le vendo un producto que le quita el problema. Y la persona que vende ¿están viendo? A mí me da risa que llega una persona bien estrafalaria, sin arreglo, a venderme un billete de lotería. Vea, cómpreselo, que ese es el ganador. Yo lo miro y digo, no, ahí está el ganador vendiéndome un billete igualito. ¿Se dan cuenta? Estamos así. Entonces debemos ser los presentadores del Evangelio. Yo soy testigo de que el Evangelio sí tiene poder. Y no avergonzarse, no tener lo que usted tiene. Debe tener la convicción que lo que usted tiene es el remedio. Es tan grande, el Evangelio es el poder de Dios. Y si es el poder de Dios, ¿yo cómo me voy a avergonzar? Mire, el apóstol Pablo fue perseguido, fue metido en la cárcel, fue maltratado, fue apedreado. Y cuando habla con Timoteo, porque a Timoteo le dio miedo. Estamos estudiando eso, ¿verdad? ¿Cuál era el problema que tenía Timoteo? Miedo a sufrir por Cristo, a sufrir por el Evangelio. Timoteo, un joven, tenía mucho conocimiento, pero también tenía mucho miedo. Y por esa razón, Dios tiene que decirle a través del apóstol Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Enfrente, porque estamos viviendo esa época. Hoy tenemos el privilegio de tener argumentos científicos para decirle a la gente, la verdad bíblica no solo te la puedo comprobar con la Biblia, sino con la ciencia. Entonces lo que tenemos es grande, hermano. Es el Evangelio. Cuarta columna, servicio. Somos la iglesia compuesta por siervos. El servicio entonces es la expresión de que hemos sido comprados por precio. Cristo nos compró y nos trajo a la iglesia y nos dio órdenes específicas. La palabra ministerio significa el trabajo que el Señor nos ha puesto a nosotros. ¿Cuál es el ministerio suyo? Todo lo que el Señor le ponga. Y voy a comentarles algo. No hay ministerios pequeños dentro de la iglesia. No hay tareas pequeñas dentro de la iglesia. No hay ministerios insignificantes. Cada cosa que Dios le pone a usted a hacer es grande. Y tampoco, como dice en 1 Corintios 15, 58. Acompáñenme leyendo 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, debemos crecer, debemos avanzar en el trabajo de la iglesia. Aquí en este lugar Dios nos ha puesto trabajo, en esta ciudad nos ha puesto trabajo. Ahora hasta se nos ha desbordado. Este año Dios nos ha multiplicado el trabajo y nos ha orientado. Hay muchos que nos están pidiendo ayuda y el Señor nos va a dar las energías también para ayudar. Entonces, vamos a recordar un poquito. Todo trabajo en el Señor. ¿Cuál es el trabajo en el Señor? Usted trabaja cuando ora. Usted trabaja cuando comparte de lo que el Señor le da, cuando ofrenda. Otra forma de trabajar, enseña. Otra forma de trabajar es estar pendiente de su hermano, de cuidar a su hermano. Oye, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado?
Hoy tenemos tantos recursos para estar, para cuidarnos unos a otros. El trabajo aquí en la iglesia me llama mucho la atención, cómo el Señor hoy nos permite disfrutar de este escenario limpio. ¿Saben qué? Ayer algunos grupos lo hacen el domingo y qué bonito es llegar aquí a disfrutar. Disfrutamos de la luz, de tantas cosas. Hay hermanos que están pendientes de todo esto, sirviendo al Señor y sirviéndonos a todos. Hay hermanos que están pendientes de la parte administrativa, de esta cosa, de otro, de enseñar a los niños. Allá hay un poco de hermanos, vea, sirviendo al Señor, ocupados allá. Y hay hermanos que sirven de distintas formas. Eso es maravilloso. Así funciona la iglesia. Dice en Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Los ministerios son servicios, son trabajos que Cristo le ha asignado a cada uno de nosotros. Yo tengo tareas que Cristo me ha dado. Tengo que cuidar. Ser pastor es ser un cuidador de personas. Por medio de la enseñanza, tengo que alimentar la grey, tengo que, en fin, tantas cosas. Pero ese es solo uno de los trabajos. Ese es uno de los trabajos. ¿Y sabe cuál es? La gran realidad es que tú también tienes trabajo para desempeñar aquí. Y el día que el Señor nos lleve, esa será una de las cosas que vamos a hacer, a darle cuenta del trabajo que hemos desempeñado. ¿Y sabe qué? Vamos a recibir recompensa por todo el trabajo que hagamos, y el Señor nos va a hacer sentir con vergüenza cuando no hemos cumplido lo que Él nos ha ordenado. Terminamos entonces en la lectura con 1 de Corintios capítulo 4 versículo 1 y versículo 2. Dice así, juntos: así pues, téngannos por servidores y administradores. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea fiel. Le animo, mi hermano, le animo que el Señor te permita avanzar. En 1 Corintios 15 dice: creciendo, que este 2025 avances. Yo quiero servir al Señor. Y para servir al Señor, ¿qué se necesita? Bueno, habla con el Señor. Señor, yo quiero participar en ese servicio. Y Él te va a orientar, te va a poner, te va a ubicar en la iglesia, en los distintos trabajos que Él nos ha asignado. Entonces, concluimos. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Quién eres tú? ¿O qué eres tú? Lo que eres, serás eternamente. Si eres de real sacerdocio, si eres linaje escogido, nación santa, adorarás a Dios para siempre. ¿A qué grupo de personas pertenece? ¿Los que adoran a Dios o los que no adoran? ¿Cuál es el mensaje que comunicas con tu vida? ¿Evidencias el poder de Dios en tu vida diariamente? ¿Estás sirviendo a tu Rey, haciendo lo que Él te ha encomendado a hacer a favor de los otros creyentes? Bueno, esto ninguno te lo puede imponer, solamente Dios lo provoca en ti. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por hacernos parte de ella. Y gracias porque tengo el privilegio de pertenecer a ese grupo de personas que hoy te adora y te adorará para siempre. Ayúdanos para hacer tu voluntad, para comunicar tu palabra. Señor, en esta mañana también queremos pedir por aquellos que están pasando por dificultades de salud, orar también por los que están pasando por dificultades de otra naturaleza, quizás su salud mental, su salud emocional,
espiritual afectada por alguna circunstancia. Oramos, Señor, por ellos. Que tu gracia, bendita les aliente. También oramos por los propósitos de este año, Señor, de tu iglesia, de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú los conoces. A ti sea la honra, la gloria, al que vive para siempre. En Cristo Jesús. Amén.